Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les deseo un buen día, una buena tarde, dependiendo del momento en el que están viendo esta presentación. Les damos la bienvenida de nuevo a este curso de actualización sobre sustancias y otras entidades clínicas de atención en sus unidades. El día de hoy vamos a dar la presentación sobre trastornos por uso de nicotina o tabaco. Me presento con ustedes, soy el doctor Eden Sánchez, soy médico psiquiatra, especialista en tratamiento médico de adicciones y pues, maestro y doctor en ciencias médicas. Agradezco a la licenciada Julia por estar aquí con ustedes y pues vamos a dar inicio a esta presentación. Es un poco larga, pero voy a tratar de ir rápido. Espero que ustedes me disculpen la velocidad con la que aborde algunos puntos. Eh, Seguramente va a haber oportunidad de compartir otro material para complementar la presentación del día de hoy. Entonces voy a cerrar mi cámara y empiezo con la presentación. Bueno, entonces la historia de la nicotina es una historia en realidad bastante bonita. Eh, bueno, pues algunos expertos en identificación de residuos biológicos han determinado que el origen del tabaco pues es en la zona andina entre Perú y Ecuador. Sin embargo, otros historiadores han identificado que pues el origen pues natural de esta planta fue en la península de Yucatán y bueno, pues alguna evidencia de bajorrelieves en las culturas mayas, pues han hecho notar que podría haber usos rituales de esta planta desde esa misma época. Por ejemplo, aquí pueden ver imágenes del Codex Troado, donde se ve a una persona, bueno, a una imagen que quizás por la complejidad de sus atavíos parecería que está fumando, ¿no? Y está expeliendo algún humo o en la imagen del códice del lado, bueno, central, pero del lado izquierdo, está una persona con algo que aparentaría ser un tipo de pipa, ¿no? Para el consumo. Bueno, los primeros cultivos debieron tener lugar entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, pues no solamente era aspirado en humo, como lo hacemos predominantemente en la actualidad, sino que también o fue masticado, aspirado por la nariz, se comía, se bebía, se untaba sobre el cuerpo o se usaba en gotas en los ojos, también pues para fines rituales y otro tipo de rituales mágicos. Bueno, a través de la colonización de las Américas hubo una tendencia de intercambio cultural, ustedes lo saben perfectamente, eventualmente los españoles, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres describieron esto como hojas secas que desprendían una peculiar fragancia. Cabe destacar que algún paciente hace poquito me hacía notar que cuando él era joven, él actualmente tendrá por ahí de unos 60 años, decía él que cuando era joven, los cigarros que se fumaban cuando él era joven sí desprendían un olor que era un poco más agradable que el olor del tabaco que se consume actualmente, pues haciéndome notar que probablemente el tabaco que se consume actualmente pues es un tabaco procesado o con algún tipo de elemento químico que pues los hace tener este olor actual que en general para algunas personas puede parecer bastante desagradable. Pero en fin, en aquel entonces Colón llevó a España el tabaco, su uso se generalizó en Europa y eventualmente se prohibió debido a que, como dijeron en la Inquisición, solamente el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca, ¿no? Bueno, eventualmente hubo pues todavía un proceso de intercambio cultural que permitió que, pues, por ejemplo, se procesara, se identificara, se identificaran más bien los elementos de la planta de tabaco. La nicotina debe su nombre a este personaje francés, Jean Nicot de Villeman, que introdujo el tabaco a Francia en 1560, ¿de acuerdo? Y pues la idea de ofrecerlo en Francia pues era podérselo dar a personas como remedio de jaquecas.
Actualmente tenemos un grave problema social eh, por el impacto que tiene para los sistemas de salud que las personas fumen. Esto tiene que ver con que un porcentaje muy elevado de la población, 6.4% de la población, fuma diariamente. El 11% de la población, o sea, 1 de cada 10 tienen consumos ocasionales de tabaco y, bueno, 15.4% son personas que tuvieron antecedentes de consumo en algunos momentos de la vida. En el caso de los adultos que tienen un consumo vigente, tienen un promedio de consumo de 7.4 cigarros. Sin embargo, bueno, ese es un promedio, eso no quiere decir que todos fumen así. Quienes estamos en la clínica sabemos que pues, las personas que se atienden por nosotros son personas que tienen un consumo de 20 o más cigarros al día. Las personas que fuman 7 cigarros quizás estén preocupados por su consumo, pero no necesariamente se plantean un tratamiento. Y las personas que fuman menos de 7 cigarros, pues lo dan como un patrón relativamente natural, sin embargo, o normalizado. Sin embargo, los adolescentes que tienen un consumo de tabaco, en las evaluaciones estadísticas, en los estudios epidemiológicos, hacen notar que el promedio de consumo son 5.6 cigarros al día. Esto puede notarse como si no hubiera una gran diferencia entre los adultos y los adolescentes de acuerdo a su patrón de consumo, ¿de acuerdo? De toda la gente que fuma, el 12.3% de la gente tiene adicción a la nicotina. Esto es una proporción muy alta. Cuando 10% de sus consumidores con criterios de dependencia, significa que el patrón no el patrón, la potencia adictiva, pues es demasiado elevada. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de las pautas de cesación, de dejar de fumar, pues aquí dice que los fumadores que han hecho intentos para dejar, digo, esta encuesta, pues son el 60-50%. ¿Qué quiere decir? Que pues un porcentaje muy importante, 6 de cada 10 mujeres que fumaron, habían intentado dejar de fumar y pues entre que lo logren y no lo logren, pues el que 60% se lo planteen, pues es una proporción muy elevada, ¿no? Quienes de verdad dejaron de fumar en los pasados 12 meses son apenas el 22%. Esto quiere decir que pues solamente un tercio de las personas que intentan cuestiones personales o a través de un tratamiento, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, los fumadores actuales que planean dejar de fumar son una proporción elevada. Esto quizás tenga que ver con pues toda la información social que se comparte a través de medios de comunicación o de las instituciones de salud que promueven el abandono del consumo del tabaco, ¿no? Y pueden ver ustedes la diferencia entre hombres y mujeres y el total, y bueno, pues podemos hacer ver que hay una proporción muy importante de personas que desean dejar de fumar en la actualidad o, por ejemplo, fumadores actuales que visitaron un proveedor de salud en los últimos 12 meses y recibieron consejo para dejar de fumar. Pues es una proporción muy baja. Tienen el deseo de dejar de fumar, pero solamente una proporción baja toma una decisión sobre a recibir un tratamiento oportuno. Ustedes recordarán que cuando alguien compra una cajetilla de cigarros, tiene algunos elementos visuales que advierten los peligros del consumo. A eso le llamamos pictogramas. Este, Estos pictogramas son solamente eh, imágenes que trata internacional a través de las políticas públicas estándar eh, que se pone en los productos de tabaco para disminuir o desalentar el consumo. Entonces, por ejemplo, pueden ver actuales que piensan en dejar de fumar por los pictogramas y pictogramas o las advertencias, y ustedes pueden ver que pues tiene un efecto pues de alrededor del 40%, ¿no? Esto es bastante bueno porque si las personas tienen la cajetilla disponible
y pues están fumando 7 cigarros en promedio, pues son 7 veces que sacan la cajetilla y puede al mismo tiempo ser un elemento visual recurrente para las personas, ¿no? En este caso pueden ver los datos de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016, que es la encuesta más reciente, y ustedes pueden ver las diferencias entre la valoración del 2011, que es la de la columna rojita, y la del 2016, y pueden notar cómo la prevalencia de consumidores hombres de tabaco en el último mes pues fue más alta. En el caso de las mujeres disminuyó, yendo una tendencia de aumento. No es estadísticamente significativa, vemos aquí los intervalos de confianza, pero sí hay una tendencia de aumento. Esto pues claramente nos hace notar que las políticas públicas para inducir a la cesación de tabaco pues no son estrictamente suficientes para lograr tener este desenlace. Como mencionamos al principio, las formas de consumo del absorber el tabaco a través de enemas o supositorios, administración percutánea. La dominante, pues ustedes la saben, es a través de la vía respiratoria por la inhalación del humo del tabaco. La nicotina es un compuesto orgánico, es un alcaloide que se encuentra en la planta, que tiene aparte cuando se genera el calor e induce cambios por pirólisis. Piros, recuerden ustedes, es una etimología que significa calor, y lisis es una rotura y se produce el humo por pirólisis, por calentamiento, se desprenden más de 4.000 componentes de la combustión. Ahí dice compulsión, pero es una equivocación, me disculpo con ustedes, dice, o debería decir combustión. Aquí vemos algunos de los elementos químicos de esos 4.000. Los que más nos preocupan pues son obviamente la nicotina por su potencial adictivo, pero también hay otros como los fenoles, el monóxido de carbono, polonio, níquel, ácido cianhídrico, ácido fórmico, formaldehído, las nitrosaminas, alquitranes, estos en particular que son elementos hidrocarburos alifáticos policíclicos, el benzapireno, pues que todas estas familias son el ciclopentano, son elementos que son altamente cancerígenos. Los vamos a ver un poco más adelante. En particular sobre la nicotina, podemos decir que tiene 1 miligramo de nicotina. Sin embargo, algunos cigarros pueden variar dependiendo de pues, su manufactura. Por ejemplo, algunos cigarros que se anuncian como cigarros light son cigarros que pueden tener un sistema de ventilación, es decir, el papel en el que están envueltos los pedacitos de nicotina, que es un papel que está que permite que entre más aire, y cuando una persona inhala, no inhala la concentración total de humo, sino un porcentaje también de aire que se mete por los piquetitos en el papel y pues permite una mayor ventilación y también aspirar aire. Sin embargo, en promedio hay 1 miligramo de nicotina por cigarro. Algunos otros cigarros pues pueden ser más fuertes dependiendo de su mecanismo de manufactura o el origen o la marca, ¿sale? Solo se inhala entre el 8 y el 15% del humo, por eso las personas cuando exhalan una gran proporción del humo, la mayor parte pues se exhala cuando las personas pues sacan el aire, pero la nicotina es una molécula que atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, llega al cerebro fácilmente, y hematoplacentaria, y esto quiere decir que llega al feto e inhibe la producción de unos elementos que se llaman prostaglandinas, en particular la prostaglandina I2, y eso puede modificar el proceso de desarrollo embriológico, en este caso un factor relacionado con el tabaquismo en una mujer gestante, pues es el retraso en el crecimiento intrauterino. La vida media de la nicotina es de aproximadamente 2 horas, pero esto puede variar dependiendo del metabolismo de las personas entre 1 y 4. Esto significaría que el efecto de un cigarro puede durar proporcionalmente 2 horas, ¿de acuerdo? Por eso cuando una persona fuma un cigarro por hora o más de un cigarro por hora, pues tendríamos que advertir algún nivel de tolerancia a la nicotina.
La nicotina se metaboliza también por el hígado, por esta superfamilia de enzimas como la citocromo P450. En particular, dijimos es la 2D6, el citocromo que elimina a la nicotina. Pues ahí está, 2A6. Y bueno, a través de esta enzima se elimina el 70-80% de esta molécula. Cuando se metaboliza, se convierte en algunos metabolitos como la cotinina o la nicotina N-óxido, la nornicotina o las aminocetonas, que pueden tener una vida media de 16 a 20 horas y pueden ser sustancias, metabolitos que se pueden detectar en orina. En particular, la cotinina, esto es pregunta de examen nacional de residencia médica, la cotinina es un metabolito de la nicotina que tiene un potencial antidepresivo, pero simultáneamente un potencial cancerígeno muy importante. Bueno, aquí vemos cuáles son los cancerígenos más importantes que existen en el tabaco cuando se está consumiendo. Dijimos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosamidas, las aminas aromáticas u otros como el cadmio o el polonio 210. Algunos de estos elementos no se producen solo por la pirólisis, sino por el proceso de la mano del uso de plaguicidas. O sea, pues si el tabaco es una planta que se da en la naturaleza y la industria del tabaco requiere pues tener buena cantidad de producción de la planta para poder preparar los cigarros, pues tienen que ponerle insecticidas o tienen que ponerle fertilizantes, y algunos de esos elementos de los fertilizantes y los plaguicidas pues son los que generan este efecto de toxicidad o de cancerinogenidad. El monóxido de carbono pues es también un elemento de la combustión. Pues básicamente es el 2% del humo del cigarro, pero se puede encontrar en más proporción cuando las personas consumen el tabaco en pipa o en habano, y lo que hace el monóxido de carbono es desplazar al oxígeno. Por eso hay un círculo aquí, se refiere al elemento químico oxígeno. Desplazan al oxígeno de la hemoglobina, y entonces, pues como sustituye al oxígeno de la hemoglobina, se llama carboxihemoglobina, porque es el monóxido de carbono el que sustituye al oxígeno. Y esto hace que las personas puedan tener una menor oxigenación en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, y eso implica menor oxigenación para el resto del tejido. Cuando el cuerpo, nuestro sistema, se percata de que hay menos oxigenación, pues intenta compensar esa disminución de la oxigenación produciendo más glóbulos rojos, y eso también eventualmente producirá una mayor viscosidad de la sangre, y eso es parte del mecanismo por el que las personas con tabaquismo tienen riesgo de infartos cerebrales o infartos al corazón, o de que la combinación con placas de ateroma, de colesterol pegado en las arterias, las personas puedan tener un riesgo de enfermedades vasculares como insuficiencia arterial o venosa periférica. Bueno, pues hay otros elementos irritantes del humo del tabaco. Por ejemplo, ya decíamos hace un momento que dentro de esos 4.000 componentes, algunos tienen que ver con el efecto de pirólisis, pero otros también con el mecanismo de composición, más bien de manufactura del tabaco, y entonces todos estos pueden irritar la mucosa bronquial. Por eso es relativamente común que una persona que no está acostumbrada a fumar tengan tos al principio, ¿no? Aparte de que nuestras vías respiratorias están hechas para inhalar el aire. Fíjense, nuestras vías respiratorias están hechas para respirar el aire del medio ambiente con la temperatura que tiene. Si ustedes y yo vamos a Acapulco y con la temperatura de 35 grados Celsius, las personas nos estamos asfixiando y decimos, ay, no, que necesitamos más aire porque aquí el calor nos asfixia. Bueno, en el caso del tabaco, del humo del tabaco, pues el tabaco cuando se calienta, cuando está combustible, cuando se está quemando, el tabaco alcanza 280 o 350, en ese margen, entre 280 y 300 grados centígrados,
Eso quiere decir que pues, nuestras vías respiratorias se exponen al aire caliente y eso puede irritar la mucosa de los pulmones. Aparte de los elementos químicos que componen el humo, ¿de acuerdo? Bueno, el mecanismo de acción de la nicotina es, aquí lo van a ver, hay un área cerebral que se llama área tegmental ventral, que es el área del cerebro donde están las neuronas dopaminérgicas que estimulan al núcleo accumbens, y pues estas neuronas GABA y neuronas de dopamina tienen receptores que ustedes pueden ver aquí, los receptores alfa 4 beta 2 o alfa 7, que son receptores nicotínicos. Estos receptores aquí se estimulan por la nicotina, aumentando, más bien inhibiendo, perdón, a las neuronas GABAérgicas. Al inhibirlas, disminuyen la actividad de inhibición y eso permite el aumento de dopamina y el aumento de dopamina genera el efecto de reforzamiento para generar la adicción. La nicotina entonces estimula receptores cerebrales nicotínicos que aumentan la liberación de dopamina y nos da este efecto de estimulación que las personas que consumen tabaco notan. Sin embargo, también, igual que platicábamos con el alcohol y la influencia o la variabilidad individual, la influencia de los genes, pues también se ha observado una importante influencia genética sobre la probabilidad de que las personas se hagan fumadoras. Entre el 60 y el 70% de las personas pueden explicar en parte su patrón de consumo de tabaco por efectos de sus propios genes. Aspectos de fumar, como la edad en la que se inicia el hábito, también está influido por factores genéticos. También, bueno, esto es un poco redundante, un estudio en adolescentes demostró estimaciones de heredabilidad de más del 80%. Heredabilidad es ese componente genético que se puede atribuir a las causas del consumo de tabaco. Y los criterios de trastorno por uso de tabaco son estos. Estos son, a diferencia de lo que platicamos en su momento para la clase de trastorno por uso de alcohol, en el caso de estos criterios de consumo de tabaco, son los criterios del DSM-5. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en el que se incluyen los trastornos por uso de sustancias y en particular el consumo de tabaco. Y entonces, ustedes, bueno, seguro podrán consultarlo en alguna referencia bibliográfica. Sin embargo, si quieren tomar capturas de pantalla de estas imágenes, está bien, por uso de tabaco. Los criterios se dividen en 11 criterios. A mí me gusta explicarlos como que ver con criterios de deterioro de control, es decir, que las personas terminen consumiendo lo que desean, que hagan intentos para suspender y no puedan dejarlo, que pasen mucho tiempo consiguiendo, consumiendo y recuperándose de los efectos, o que tengan craving, ese efecto que dijimos que es tensión o impulso desesperado por querer consumir. Los criterios 5, 6 y 7 son criterios de disfunción, es decir, que las personas tengan un cumplimiento de actividades o que sigan consumiendo a pesar de tener problemas sociales o interpersonales, es decir, dejar de trabajar o tener discusiones con familia por estar consumiendo, o que los penalicen en algún hotel por fumar cuando está prohibido. Los criterios 7 y 8 son criterios de riesgo o daño para la salud física o psicológica, ¿no? Entonces las personas, perdón, son los criterios 8 y 9, son los criterios de riesgo y daño, es decir, aquí vemos el riesgo físico, que las personas continúan con el consumo a pesar de notar que tienen un efecto, sí, entonces son la misma tolerancia y los síndromes de abstinencia. En fin, pues los efectos de la nicotina van a depender de la dosis. Inicialmente se detecta como un estimulante, las personas lo utilizan para despertarse en la mañana o para alertarse antes de un examen, para estar al tiro, diríamos, en el barrio. Y esto tiene que ver también con un efecto en el sistema. Por ejemplo, hay personas que eh, reconocen que el efecto de ir al baño, entonces hay personas que dicen, si no fumo mi cigarro no me dan ganas de ir al baño, entonces tengo que fumar, ¿no? Pero bueno, como decíamos hace un momento, puede aumentar la atención, puede mejorar la memoria o disminuir la irritabilidad.
Sin embargo, los efectos desagradables también pueden tener que ver con mareo, náusea, vómito, sudoración, que ver con centrales, es decir, del sistema nervioso, o periféricos, es decir, del resto de los órganos del cuerpo. Eh, bueno, pues lo que hace que haya un riesgo de adicción o de dependencia, pues es lo que explicábamos del sistema de la recompensa en el área tegmental ventral, también las características del tabaco, por eso ustedes pueden ver actualmente que la industria del tabaco se empeña en tratar de hacer que sus productos sean atractivos, cambiándoles el sabor, agregándoles una pequeña cápsula que haga tener la sensación de frescura o de atenuar del tabaco. Por ejemplo, también hay algún tipo de, de ritual o ceremonia de fumar. Por ejemplo, fumar a oscuras disminuye el deseo, aspectos sociales, la reafirmación social, mayor hombría, igualdad de derechos, distinción, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer un poco más rápido. Cuando dijimos que tiene un efecto reforzante, porque actúa en las áreas de la recompensa, pues tiene que ver con estas sensaciones de placer, relajación, higiénico, quita el hambre tantito, ¿no? Por eso un rebote de dejar de fumar es tener aumento de apetito. Eh, bueno, entonces hay diferentes patrones de consumo. Esto lo voy a abreviar un poco por cuestiones de tiempo. Quiero llegar, por ejemplo, a esto de la abstinencia. Los síndromes de abstinencia, es decir, la supresión del consumo, aparece durante el primer día y aumenta igualmente en el segundo y el tercer día. Sin embargo, pues las personas a menudo tienen un efecto de displacer tan grande que durante el segundo o tercer día vuelven a fumar y a veces les parece que es imposible dejar de hacerlo por la intensidad de las molestias que tienen. Pero si dejaran pasar esos 2, 3 días y a partir del cuarto, quinto, redujeran el consumo, o más bien se mantuvieran sin consumir, podrían aumentar sus probabilidades de la abstinencia a largo plazo, ¿no? Los efectos de dejar de fumar pues tienen que ver con una reducción de la concentración, los efectos opuestos a lo que se esperaría que da el efecto del tabaco. En este caso, la supresión disminuye la concentración, aumenta la agresividad, aumenta los cambios de humor con la habilidad emocional, síntomas depresivos, alteraciones del sueño, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión o una reducción de la tensión arterial, sudoración, aumento del apetito con consecuente aumento de peso y pues también estados de sobrealerta por la reducción de cortisol y aumento de adrenalina. Los síntomas a menudo tienen que ver con esto que ya les mencioné. Estos son otros criterios que son adicionales. Y pues las complicaciones del consumo de tabaco, ustedes lo saben perfecto, perjudica a casi todos los órganos del cuerpo por los cambios en la circulación sanguínea o los cambios en la formación de prostaglandinas o por los efectos tóxicos que tienen los 4000 componentes del humo del tabaco. Eh, pues más del 90% de todas las muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica son atribuibles al tabaco, es decir, pues casi todas las personas que fallecen por problemas pulmonares de obstrucción, pues son derivados del consumo. Eh, También es causa de enfermedad coronaria, la principal causa de muerte en Estados Unidos. Los fumadores de cigarros tienen 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria en comparación con las personas que no fuman. Es decir, pues pues es una sustancia, yo diría que, pues a pesar de que soy especialista en tratamiento de adicciones, ninguna sustancia, ninguna, ni la heroína ni la cocaína, me apanican tanto como el tabaco por todos los efectos que pueden tener, ¿no? Eh, Se estima que la inhalación pasiva de humo de cigarros también causa aproximadamente 3000 muertes por cáncer pulmonar en las personas que no fuman, pues aguas en este sentido en la psicoeducación para sus pacientes. Bueno, también al mismo tiempo de fumar, pues estás exponiendo a tus seres queridos a este riesgo de tener cáncer y de morir por esas complicaciones, ¿no? También puede haber morbilidad, comorbilidad psiquiátrica, pues, síntomas depresivos, cambios de humor, o síntomas de conducta en el caso de los adolescentes, trastornos de conducta en el caso de los adolescentes. Y entonces, bueno, pues para dejar de fumar es muy importante tener dos tipos de enfoque terapéutico, uno a través de psicoterapia cognitiva y otro a través de tratamientos médicos. Aquí es muy importante decir que
el valor puntual con el que se tiene que identificar que una persona necesita tratamiento médico es a partir de los 10 cigarros al día, ¿de acuerdo? Es decir, todo fumador que intente dejar de fumar tiene que tener un tratamiento médico como parte de la intervención para mejorar las probabilidades de dejar de fumar. Y pues si una persona fuma menos de 10 cigarros al día, no necesariamente se requiere un tratamiento médico, pero sí terapéutico. Hace ratito platicábamos de la clonidina, ¿se acuerdan? Bueno, en la clase de alcohol, quiero decir, pues la clonidina es un medicamento que actúa como un agonista alfa-adrenérgico y esto puede aliviar los síntomas de respuesta de ansiedad que tengan las personas que están dejando de fumar. Sin embargo, las terapias puntuales para dejar de fumar son la terapia de sustitución. Desafortunadamente en México actualmente no hay parches o spray nasales o goma de mascar de nicotina. También está la terapia de bloqueo, que eso se hace a través de otro medicamento que actualmente no solamente no está en México, está a profesiones médicas por un riesgo a la salud. Era un medicamento que reconocíamos como vareniclina. Vareniclina. El nombre comercial en Estados Unidos era Chantix. Chantix, en México se conocía como Champix, con MP, Champix. Y pues otras terapias farmacológicas son el uso de antidepresivos. En particular, bueno, como decía, la terapia sustitutiva es a través de chicles, parches, el spray o el inhalador, que básicamente es, dejas de fumar cigarros combustibles, pero te damos una dosis de nicotina para que en tu sistema circule lo suficiente para que no tengas que estar fumando. Esto claramente disminuye el riesgo para la salud pulmonar o cardiovascular. Sin embargo, bueno, la nicotina, como dijimos, se metaboliza en otro elemento que se llama cotinina, que también tiene una actividad. Aquí está la metodología del uso de los parches. Actualmente, como les decía, no está en uso a nivel nacional porque no están disponibles, pero bueno, les dejo aquí la información por si quieren tomar capturas de pantalla y quieren planteárselo si más adelante consideran que se pueden utilizar. Sin embargo, bueno, aquí está la terapia de bloqueo, que es con la vareniclina, Champix, dijimos, que es un agonista parcial de receptor nicotínico alfa 4 beta 2, que es uno de los que yo les enseñé en una de las láminas anteriores. Básicamente, ese medicamento lo que hacía era dar un efecto parecido a la nicotina sin ser nicotina, y pues eso hacía que cuando una persona fumara, pues sobrara la nicotina y no tuviera un efecto placentero. Y entonces pues era muy útil. En realidad yo tuve o logré valorar muchos pacientes que tenían un índice de eficacia bastante bueno con este medicamento. Sin embargo, pues está proscrito por algún riesgo de daño a la salud por la FDA y en automático pues por el resto de los países. Entonces pues ya no lo consideramos. Y finalmente, otros tratamientos médicos son el bupropión. Bupropión es un antidepresivo, aquí lo pueden ver ustedes en la referencia, es un inhibidor de la recaptura de dopamina y noradrenalina, se utiliza en dosis entre 150 a 300 miligramos al día, y cuando una persona, este sí está disponible en México, este sí se puede utilizar con mucha facilidad. Es un medicamento bastante benigno, se puede utilizar de nuevo con mucha facilidad, con mucha practicidad, y pues la forma en la que se utiliza, que actualmente sería la única manera de darles tratamiento médico a las personas que tienen problemas de consumo de tabaco, es fijar una fecha para dejar de fumar y a partir de la segunda semana de tratamiento lograr suspender el cigarro. Es decir, las personas inician el consumo del tratamiento, el del bupropión, 150 miligramos al día, es la dosis de inicio, 150 miligramos al día en la mañana, lo toman por una semana y a partir de la segunda estarían listos para dejar de fumar. Y el tratamiento debe durar entre 8 y 9 semanas. Les recomendaría 12 para cumplir los 3 meses y reducir o más bien aumentar las probabilidades de extinguir el craving por fumar. Algunos efectos colaterales pueden ser dolor de cabeza, taquicardia, alteraciones del sueño, un poco de ansiedad, ¿de acuerdo?
Y bueno, un riesgo que sí debe estar latente es el de las convulsiones. No es un medicamento que haga convulsionar, pero sí aumenta el riesgo en personas sensibles. Contraindicaciones, entonces, si una persona se sabe epiléptica, pues mejor no utilizar el medicamento. Si alguna persona ha tenido alguna convulsión en la vida, pues vale la pena tener alguna precaución, igual antecedentes neurológicos como traumatismo craneoencefálico grave, etcétera, o cualquier estado de desnutrición o algo que ponga en riesgo neurológico a una persona, pues es mejor no utilizar este medicamento. Mm, algunos efectos colaterales son los que mencionábamos: boca seca, cefalea, reacciones adversas, alérgicas, etcétera. No debe preocuparnos muchísimo. Si una persona con 150 miligramos al día no tiene la respuesta deseada, pueden subirla a 300. Una recomendación importante es que no se utilice el medicamento las dos dosis al mismo tiempo, que tomen 150 miligramos en la mañana, temprano a las 8 de la mañana, y los otros 150 miligramos al mediodía o a las 2 de la tarde para que esté la dosis dividida, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que les decía de llegar a las 12 semanas para aumentar la eficacia de supresión del consumo. Y bueno, aquí está la evidencia que se puede notar en las guías de práctica clínica. El bupropión fue el primer tratamiento farmacológico no nicotínico que aprobó la FDA para abandonar el consumo de tabaco. Eh, el bupropión puede estar contraindicado en fumadores con antecedentes de riesgo de convulsiones, en mujeres embarazadas y durante la lactancia, etcétera. Y bueno, pues la terapia de soporte tiene que ver con las psicoterapias cognitivas conductuales, con apoyo psicosocial, mecanismos de afrontamiento, descubrir situaciones de riesgo para recaer, pues también crear aversión al hábito de fumar, desarrollar conductas de autocontrol y apoyo mutuo, etcétera. Y con eso terminamos esta parte de la presentación. Voy a terminar aquí y regresar a mi pantalla para despedirme de todos ustedes. Les agradezco mucho su asistencia, su permanencia en este curso. Los felicito por tomarlo y sigan adelante en su capacitación profesional. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, doctora Alexis. Aquí estoy pendiente de ustedes en adelante.